Yo quiero presentar el informe con dos ideas. Una que se dijo ayer en una reunión del secretario general, y es que no termine el informe cuando terminemos esta reunión, sino que sirva a partir de mañana para el debate en todas las agrupaciones del partido. De manera que en el plazo de un mes este informe haya podido ser discutido en el punto del partido. Porque la segunda idea es que no hagamos un debate sobre un texto teórico, sino que hagamos un debate para tener un instrumento de trabajo. Yo creo que tenemos que seguir cambiando la idea de que los informes, incluso la reunión del Comité Federal, son meros actos escénicos sin más trascendencia. A partir de ahí, repito, este informe trata de ser un instrumento de trabajo para el partido en los próximos meses. Un informe que parte de una afirmación que tiene todo el significado que encierra y que plantea que la huelga general ha sido un éxito. Millones de trabajadoras y de trabajadores se han plantado para exigir a Zapatero que retire su reforma del mercado de trabajo, que retire los decretos de congelación de las pensiones y de cortes salariales a los empleados públicos, que deba tratar en el proceso de privatización de las cajas de ahorro de nuestro país. Esta huelga ha demostrado además el respaldo de las trabajadoras y trabajadores de España, los sindicatos de clase, ante las agresiones de la patronal y de un gobierno que está haciendo el trabajo sucio a las fuerzas reaccionarias, para intentar, entre otras cosas, modificar también las condiciones de la negociación colectiva, como el objetivo de debilitar a los sindicatos. Esta movilización ha contado además con una importante participación de jóvenes, tanto en los piquetes como en las manifestaciones del 29 de septiembre. Esta huelga, que no podemos olvidar que tiene una dimensión europea, culmina el trabajo de 1 año y 8 meses desde que Izquierda Unida y el partido planteamos la necesidad de dar una respuesta global a las agresiones que el gobierno de Zapatero comenzaba a realizar contra la clase trabajadora. Una salida conservadora a la crisis en la cual está plenamente implicado el gobierno del PSOE. En este tiempo, a pesar de las incomprensiones desde dentro y de fuera de la propia organización, nuestro trabajo político ha contribuido a la movilización sindical y a la agresión cívica de rechazo a la política conservadora del gobierno Zapatero. Por tanto, hemos acertado. Nuestro empeño en mantenerlo ha ayudado al éxito de la huelga. El 29 de septiembre, la clase trabajadora ha derrotado y ha desenmascarado al gran piquete antihuelga en el que confluyeron de una forma vergonzosa desde los medios de comunicación hasta los voceros del gobierno, pasando por las fuerzas de la derecha social, económica y política que han intentado convertir esta huelga en un pulso a los sindicatos. Sorprende por novedoso que la parte de la derecha tuviese mucho más interés en atacar a la huelga general, en atacar a los sindicatos, que el propio gobierno. Pero han conseguido el efecto contrario, se han equivocado. Y estamos convencidos de que ha habido una reacción hacia ese piquete que estaba cargado de ideología reaccionaria, porque ha sido una huelga que ha tenido un componente ideológico importante. Y ha conseguido que se ponga en marcha un proceso de recuperación del sindicalismo activo y reivindicativo que tenemos que reconocer estaba adormecido. Este paro masivo debe tener consecuencias políticas, tanto para el gobierno como para el Partido Popular, quienes junto a la COE han constituido, como decía, el contrapiquete más reaccionario y violento de lo vivido en las 6 huelgas generales que se han convocado desde la muerte del dictador. No hay que olvidar que ha sido la huelga en la que ha habido más violencia por parte de la policía, que ha habido más detenciones de toda la historia. Exigimos responsabilidades ante la brutal reacción mediática y policial contra los piquetes informativos, resaltando la paradoja de que mientras no tenemos conocimiento de comerciantes o empresarios heridos, son varias decenas los huelguistas que han sufrido las consecuencias de una violencia policial o de las agresiones fascistas. Las irresponsables e interesadas voces mediáticas, las amenazas empresariales y las presiones del gobierno no han podido impedir una gran movilización de la clase obrera y no han podido ocultar la posición de millones de españoles y de españolas a una salida conservadora de la crisis. Más allá de la guerra mediática, la realidad es que las cifras de seguimiento aportadas por los sindicatos son contundentes. Con una medida de seguimiento
por las comunidades autónomas y por los sectores en torno al 71%, lo que puede representar en torno a 10 millones de asalariados y asalariadas. También es significativo las curvas de consumo eléctrico, que son similares a las que hubo el último día festivo y muy inferiores a las del miércoles anterior a la huelga. Las manifestaciones que se produjeron en todo el país ponen de manifiesto que hay una cierta recuperación de la ilusión del imaginario colectivo de lucha, de que la unidad y la suma de esfuerzos es la única vía hacia la recuperación política de la sociedad española. Los intentos de situar el seguimiento de importantes ridículos no dejan de ser una prueba más de la incapacidad del gobierno y de la derecha para aceptar su error al considerar desactivado el sindicalismo reivindicativo y sociopolítico. La huelga general ha puesto en evidencia también una de las cuestiones que más debatimos durante el último congreso, y es la necesidad de dar la lucha ideológica de la sociedad. Mientras los sectores económicos más ideologizados y con mayor representación sindical han secundado la huelga, también hay que reconocer que los trabajadores de los servicios públicos y de la administración no acudían de modo significativo a esta llamada a la huelga, aunque sí es cierto que también en gran medida se sumaron luego a las manifestaciones de voluntarios. El PC no puede ignorar este hecho, ya que significaría errar en el diagnóstico y proponer respuestas ajenas a la realidad, porque se plantea la necesidad de hacer un estudio, de hacer un análisis de la realidad social, la realidad política, es lo que el capitalismo se ha encargado de hacer creer que pertenecen a una clase media para la que la lucha en defensa de los derechos conquistados no iba con ella. Creemos que la FIN tiene que ser un trabajo significativo en este estudio. La posición solitaria que hemos mantenido Izquierda Unida y el PC en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y en apoyo de las reivindicaciones sindicales se han visto fuertemente respaldadas por el apoyo popular. Nos hemos encontrado muy cómodos en la plena identificación con los sindicalistas de todo signo, a la hora de compartir en el presente y de valorar propuestas de futuro. En este marco es necesario resaltar que una vez más el Parlamento no ha representado el día 29 de septiembre a la ciudadanía, ya que solamente 7 de sus diputados han secundado la huelga, mientras el resto hacía desfilones asistiendo a sesiones parlamentarias. Ante el de la huelga general y las masivas manifestaciones que se desarrollaron en todo el país, el gobierno debe rectificar. Tiene la obligación de llamar a los sindicatos, tiene la obligación de negociar la retirada de esta reforma laboral, de acabar con la política de recortes sociales y de olvidar las amenazas de alargar la edad de jubilación. Ahora le toca a Zapatero mover ficha. Nosotros debemos mantener la calma. Debemos tener seguridad en que la huelga tendrá resultados positivos. Tenemos que ser capaces de que se nos vea también junto con los sindicatos a la hora de plantear los logros que se van a obtener de esta huelga. Políticamente no ha habido duda, tanto Izquierda Unida como el PC, cada uno en el ámbito de sus competencias y de sus características, son las organizaciones llamadas a encabezar el punto de inflexión que ha significado esta jornada de lucha. De forma que democráticamente hemos tomado las calles y las plazas del Estado. Pero no nos engañemos, no nos podemos dejar llevar por la euforia, nadie nos va a regalar nada. Nuestra participación en la campaña informativa en defensa de la huelga, nuestra participación en los piquetes y nuestro trabajo para asegurar algún éxito nos ha dado credibilidad, nos ha ganado la simpatía de muchos trabajadores y trabajadoras y del mundo sindical. Ahora el reto que tenemos es dar respuesta a las expectativas que se han creado. Y hacerlo desde la mayor seriedad, tenemos que ser capaces de demostrar que es posible una alternativa creíble, coherente y plenamente realista desde la izquierda. Tenemos que demostrar que no es verdad eso de que no hay otra forma de hacer política que la que hace el gobierno del PSOE. De esta valoración tenemos que felicitar al conjunto de organizaciones y militantes del Partido Comunista. Hay que trasladar a la última militante, al último militante, esta felicitación, ya que de todas las federaciones del partido se ha derramado un esfuerzo en la preparación, en la acción de esta huelga, de forma que no es casualidad que se nos haya reconocido por parte de las direcciones, tanto de comisiones como de UGT, de forma pública, este trabajo activo en defensa de la huelga. Hacemos un llamamiento para continuar el proceso de la ejecución del PC, reforzando el trabajo organizativo de nuestro partido, de forma que nos permita avanzar en nuestra implicación en el trabajo sindical y una mayor participación de los sindicalistas en la estructura territorial y sectorial de Izquierda Unida. Es el momento
de poner en valor la unidad de la izquierda en todo lo que venimos planteando y que denominamos alternativa social anticapitalista para salir de la crisis. Para ello, este Comité Federal debe concretar y desarrollar los ejes de esta alternativa con visión transformadora, teniendo en cuenta que sin movilización no hay transformación social. Es decir, cualquier alternativa que no esté ligada a la movilización no deja de ser un mero ejercicio teórico. Y a la vez que desarrollamos esta alternativa social anticapitalista, también es el momento de que el partido se ponga a la ofensiva en la refundación de Izquierda Unida y hacerlo con la mejor tradición unitaria del Partido Comunista de España, desde la confluencia con fuerzas políticas, sociales y culturales que han apoyado la huelga y sobre todo con los millones de hombres y mujeres que se han movilizado y que ahora deben de encontrar un referente político en nosotros y nosotras. En ese sentido, la continuidad de las plataformas que han surgido estos meses para trabajar en la huelga debe de ser un objetivo de este partido. La refundación tiene sentido, ¿verdad?, si por encima de siglas que muchas veces están vacías, sirve para aglutinar en torno a un programa y a una animación política a todas las personas, como decía estos días, se han convencido de que es necesaria una izquierda que no se rinda del capital. La refundación tiene sentido si sirve para dar forma a una estructura abierta, participativa, que permita integrarse en Izquierda Unida todas las nuevas formas de hacer política. Por ello, desde el Partido Comunista de España, tenemos que ser audaces a la hora de plantear una ofensiva que supere situaciones del pasado, que nos permita trabajar juntos a quienes estamos dispuestos desde la lealtad a dar forma a este movimiento político y social en el que toda la izquierda se sienta cómoda y útil en la lucha social. Es el momento de anteponer la política, la necesidad de construir la salida social que utiliza la crisis por encima de heridas del pasado o del mantenimiento de pequeñas parcelas de poder en lo interno. Es el momento de resolver en positivo todos los conflictos internos, hacerlo desde el respeto a la organicidad y a los acuerdos que hemos venido tomando en Izquierda Unida, a todos sus niveles, pero hacerlo desde la máxima también generosidad y amplitud de miras políticas y sociales, porque frente a quienes tratan de situar al PC como un freno en la apertura de Izquierda Unida, frente a quienes quieren desenterrar el fantasma de un PC con voluntad de hacer una Izquierda Unida excluyente, el trabajo que hemos desarrollado estos meses nos da la autoridad política para poder ser claros y firmes en la defensa de los objetivos que nos planteamos en la última Asamblea General de Izquierda Unida y que luego ratificamos y hemos desarrollado en el 18 Congreso del Partido Comunista de España. Objetivo que era otro que el de conseguir la máxima unidad de la izquierda en una fuerza política de nuevo tipo, con una organización abierta, participativa, plural, donde lo importante sea la unidad en torno al programa, lo que hemos venido denominando construir un movimiento político y social organizado. En función de estos objetivos, hacemos hoy un llamamiento al conjunto de Izquierda Unida y también a toda esa izquierda que en estos momentos no se encuadra en ninguna organización política para ponernos juntos a trabajar dando forma a lo que debe ser ese movimiento político y social que nos permita afrontar las próximas luchas sociales y electorales, referenciando en las instituciones lo que ha sido el movimiento que ha surgido en torno a la huelga general. El PC tiene que ser leal, desde la coherencia con su política y plenamente positivo en este trabajo, sin buscar espacios de poder que no le corresponden y asumiendo responsabilidades en todos los ámbitos de trabajo. Pero en la misma medida también vamos a combatir políticamente los intentos de excluirnos o de demonizarnos, porque estos movimientos no esconden otra cosa que el intento de desnaturalizar el proyecto de izquierda que entendemos necesitar este país en estos momentos para asegurar una salida de la crisis que no sea a costa de los débiles. Es el momento de reconocer el trabajo positivo que está haciendo el partido en sus federaciones para resolver los conflictos. Es el momento de pedir a los camaradas que sigan ese trabajo positivo que se está desarrollando, repito, en federaciones complicadas para seguir manteniendo la voluntad del partido de resolver los conflictos. Ahora es el momento de ligar el éxito de la huelga al debate presupuestario, debate en el que tenemos que reflejar nuestras alternativas. La terminación presupuestaria, así como los intentos del gobierno para subir la edad de jubilación o alargar el tiempo de cómputo de las pensiones, deben de servir de marco para mantener el tono de movilización que hemos ido desarrollando en estos últimos meses, ya que nos permite tanto el poder plantear propuestas locales de inversiones, como también, sobre todo, poder formular las grandes políticas alternativas a las del gobierno. A la vez también que seguimos profundizando en las alianzas que ya hemos empezado a generar. Tareas solo posibles desde la máxima unidad en defensa de alternativas comunes.
Unidad que se ha comenzado a fraguar, como decía, en la Guardia General, pero que hay que ampliar a todos los movimientos sociales, a las redes de economía social, a los autónomos, a las pymes, en las que y tenemos que implicarnos para construir otro modelo social de valores como la solidaridad, la justicia social y la paz. Unos presupuestos generales del Estado que son los del tijeretazo, los que plasman la entrega del gobierno de Zapatero y del PSOE a la política regresiva defendida por el Fondo Monetario. Unos presupuestos que no plantean ninguna política de creación de empleo, al contrario, asumen que este va a seguir creciendo. Unos presupuestos que reducen la política activa de empleo, que recortan lo público, que reducen la protección social en todo lo que se refiere a dependencia, vivienda, sanidad, educación, etc. Unos presupuestos que mantienen gastos militares superfluos, tanto en lo que supone de gasto nuestra participación en Afganistán y en operaciones militares, como por ejemplo la compra de un nuevo submarino que nada viene a aportar a este país, que sin embargo supone un gasto excesivo. Pero también son unos presupuestos generales del Estado que no tocan a los poderosos. Aumenta la regresión del IVA, dejando sin recuperar los impuestos de patrimonio y de transmisiones. No plantean una verdadera lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Y por último, son los presupuestos en los que Zapatero renuncia al cambio de modelo, ese que él anunció a bombo platillo en su día, con toda seguridad, porque Zapatero comprendió que cambiar de modelo de desarrollo en este país tiene que llevar parejo cambiar de sistema, y hasta aquí, evidentemente, no va a llegar Zapatero. Estamos, por tanto, ante la responsabilidad de dar respuesta adecuada, seria y sobre todo unitaria a la política del gobierno del PSOE. Una política con la que el gobierno de Zapatero pretende satisfacer a los mercados, perpetrando la mayor agresión a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y de los sectores populares, que se ha realizado en nuestro país en muchas décadas. Una respuesta que tiene que ilusionar a millones de españoles y de españolas que han secundado esta huelga general. Que tiene que demostrar que es posible frenar y revertir la ofensiva neoliberal, que demuestre que es posible otra política económica y social que tenga al ser humano y sus necesidades con prioridad. Tenemos que ganar la hegemonía en el discurso político. Tenemos que ganar para la izquierda la hegemonía en la batalla ideológica. Respuesta que tiene que tener, como hemos dicho, una dimensión europea, ya que la crisis no puede tener solamente una respuesta nacional. Por lo tanto, hoy es muy importante que en el próximo Congreso del PIE, del que luego hablaremos, se plantee una alternativa europea a las políticas antisociales que está desarrollando la Comisión Europea. Una alternativa que sirva de base para desarrollar un trabajo que frene el avance de la derecha europea y que consiga generar hegemonía en el seno de la clase trabajadora europea, para que no caiga el canto de sirena de la ultraderecha que plantea salidas xenófobas, claramente fascistas, a los problemas de la falta de empleo y pérdida de capacidad económica de la población, y que alarmantemente se ve lesión tras lesión que gana terreno en la Europa comunitaria. En estas circunstancias, políticas que hemos planteado, enquistarse en conflictos, divisiones, debates internos, negarse a superar viejas situaciones y avanzar, según lo que hemos aprobado en la última Asamblea Federal, supone, y hay que decir con todas las palabras, la mayor traición a quienes lo que necesitan en estos momentos son instrumentos claros, instrumentos unidos para plantar cara y defenderse de las políticas antisociales del PSOE. Por ello, desde el Partido Comunista de España, tenemos que reiterar, como hemos dicho antes, el llamamiento al punto de Izquierda Unida para que desde nuestra responsabilidad política y social pongamos en primer lugar la política, la acción política, y superemos divisiones, superemos enfrentamientos internos para pasar a la ofensiva y demostremos que es posible otra política, que es posible esa salida social y anticapitalista a la crisis. En el plano interno, los acuerdos del Consejo Político Federal que celebramos el pasado 8 de mayo completaban toda una serie de resoluciones que ponían las bases para acabar con conflictos internos en Izquierda Unida en las mejores condiciones. Nos situamos para culminar el trabajo que hicimos, que ya iniciamos en la 9ª Asamblea Federal. El camino, ya lo hemos dicho en el anterior ejecutivo, está siendo lento, pero entendíamos que era necesario avanzar no en función de validez mecánica, que muchas veces son inútiles, sino fundamental avanzar en función del consenso y de la implicación de todo el mundo, porque es lo que veníamos defendiendo, de todas las sensibilidades en la dirección de Izquierda Unida. No queremos repetir una dirección de Izquierda Unida excluyente. Planteamos desde el principio una dirección donde estuviese todo el mundo representado. En este momento hay elementos que tenemos ya conseguidos. Tenemos un discurso claro, autónomo, un discurso que responde a la necesidad de plantear una alternativa social anticapitalista a la crisis, con propuestas claras que permitirían situar la creación de puestos de trabajo como el primer objetivo de la acción de gobierno, que situaría la lucha contra el fraude fiscal como el instrumento para dotar al Estado de los recursos necesarios
necesarios para la recuperación de una economía basada en un nuevo modelo de desarrollo, que evidentemente también implicaría avances en el cambio de sistema. En el sector público tendría un mayor protagonismo y junto con la planificación democrática y la participación de los trabajadores y trabajadoras son elementos que convierten nuestra propuesta en claramente anticapitalista, aunque algún sesudo colonista no quiera reconocerlo. Al mismo tiempo, se está definiendo nuestra acción federal y republicana como elemento fundamental del trabajo. También tenemos en este momento un instrumento para continuar avanzando hacia una izquierda unida federal, de que cada territorio tenga definido sus competencias, su capacidad para dar respuesta a las demandas concretas en su territorio, mientras cada vez tenga clara la existencia de una instancia federal que armonice estatutos tanto para la resolución de conflictos como para la normalización de censos y sobre todo que tenga un discurso coherente en todo el Estado. También hemos avanzado en contar con una unidad de afiliación y graduación que permita total claridad en los censos y en el cobro de las cuotas, un elemento fundamental para el pleno ejercicio de la democracia en Izquierda Unida. Debemos, por tanto, que se dan las condiciones para la resolución total de los conflictos heredados de la etapa anterior y de los que han podido surgir en los últimos tiempos. De manera, y aquí hay un pequeño error en la redacción, de manera que ninguna persona que esté de acuerdo con la política aprobada por los órganos de Izquierda Unida y que acepte sus normas democráticas de funcionamiento quede fuera de Izquierda Unida. Y aquí vuelvo a repetir que hay que felicitar, saludar los avances, las actuaciones de distintas federaciones que están situando nuestra voluntad de resolver el conflicto desde la integración. Y por tanto, si finalmente este conflicto no se resuelve, la responsabilidad estará más en el ámbito de Izquierda Unida que de este partido. Ambos elementos, ofensiva política y resolución de los conflictos, son elementos inseparables para la actuación de Izquierda Unida en el momento actual. En consecuencia, como decía, hacemos un llamamiento por encima de posiciones que cada cual mantuvo en la anterior Asamblea Federal. Hacemos un llamamiento al conjunto de la organización de las asambleas de base, de los órganos de federación, a todas las sensibilidades, a todos los partidos, a todas las corrientes, a todos los que pertenecen a Izquierda Unida a título individual, para que situemos lo mucho que nos une por encima de las naturales diferencias que pueden y deben existir en el interior de Izquierda Unida, y para que seamos capaces de contemplar la pluralidad como elementos que no enriquecen más que como fuente de conflicto para afrontar el futuro con ilusión. Determinación y lealtad al conjunto de la organización desde la seguridad de que todas y todos tenemos cabida en el futuro de una Izquierda Unida refundada. Por ello, nos implicaremos al máximo en la normalización de la solución de todos los conflictos existentes. Nos vamos a dirigir desde la lealtad a todas las direcciones que actualmente forman Izquierda Unida para que se apliquen, para que se desarrollen los acuerdos de los consejos políticos federales de la máxima amplitud de mira y que se produzca la más rápida reincorporación a la Izquierda Unida de todos aquellos quienes, como decía, suman la legalidad interna y los acuerdos de sus órganos. Como ya hemos dicho, somos conscientes de que la legislación de Izquierda Unida va íntimamente ligada a una salida democrática y social de la crisis, que empieza a reivindicar, como decía, el valor del trabajo como base de la recuperación de la economía. En este momento tenemos el reto de construir una fuerza que sea capaz de dar alternativa a la crisis del capital y hacerlo en el horizonte de la construcción del socialismo. Una fuerza que sea capaz de participar en la construcción de una izquierda europea que haga frente junto a otros movimientos y fuerzas democráticas y revolucionarias de todo el mundo a los avances, a las graves situaciones, a los graves problemas que está dando en este modelo de producción capitalista y que está provocando en distintas escalas graves problemas a toda la humanidad. Izquierda Unida y por extensión la izquierda transformadora, la izquierda alternativa, en un contexto en el que las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales plantean de forma objetiva e imperiosa la necesidad de su propia existencia, es por tanto necesaria su refundación, recuperando los principios que nos marcamos en su Constitución, los propios principios básicos de esta unidad de la izquierda, e integrando las aportaciones de la izquierda que todo el mundo ha sido capaz de generar. Es necesario recuperar el movimiento político social organizado, plural y participativo, que base su fuerza en la movilización, que base su unidad de acción en uno de sus elementos más importantes, y fundamentalmente que recuperemos la elaboración programática como sello de identidad de Izquierda Unida. Programa que tiene que expresar una alianza estratégica en lo concreto entre las viejas tradiciones del movimiento obrero y los nuevos movimientos emancipatorios. Esto que se intenta definir, que hemos definido muchas veces, como la alianza de los rojos, los verdes y los violetas.
Izquierda Unida, como movimiento político social organizado, tiene que fundamentar su trabajo político en el seno de la sociedad, en el seno de la estructura obrera y de los colectivos culturales y alternativos, recuperando el discurso rojo, verde y violeta, añadiendo también, como planteamos el discurso de la paz, el discurso blanco, apoyando un ecologismo radical y social que no ponga parche al sistema capitalista, sino que pretenda un nuevo modelo económico al que tenga una visión de la economía que respete a la naturaleza, que debe significar trabajar por una sociedad donde la tierra, el agua, los recursos, la energía, los instrumentos de trabajo en suma sean gestionados por aquello y aquella a quien afecta directamente. Nadie nos va a robar el discurso ecologista, nadie nos va a robar, nos puede robar el discurso de la defensa del medio ambiente a quienes de siempre lo hemos tenido. Por ello, la refundación que ahora debemos enfrentar debe ser un amplio proceso de convergencia, donde todos los componentes actuales de Izquierda Unida seamos capaces de sumar nuevos colectivos y sobre todo de sumar personas que sin denunciar su identidad conformemos ese movimiento político, social y cultural amplio y participativo. El gran reto que tiene Izquierda Unida en este momento es convertir su propia refundación en la refundación del conjunto de la izquierda y avanzar hacia una gran confluencia donde necesitamos nuestro futuro desde las señas de identidad que hoy dan la razón a la alternativa anticapitalista, democrática, federal y republicana que IU encarna. Izquierda Unida es un instrumento para la unidad, en un proceso que debe ser sumamente participativo, ligado a la movilización social y que debe ser capaz de agrupar a partidos, colectivos y personas en torno a este programa. Ahora lo fundamental en estos momentos es la preparación de las elecciones municipales y autonómicas. Para ello tenemos que abrirnos para recibir las aportaciones a los programas y también abrirnos en las candidaturas a personas que vengan trabajando con nosotros y con nosotros y que puedan converger desde el punto de vista del programa o de la movilización. Esto no es nada nuevo, pero hay que ponerlo en valor, porque es un momento en el que es posible, fundamentalmente después de la huelga, que seamos capaces de integrar en esta candidatura, en este programa, todo lo que se ha movido en estos últimos tiempos. Para ello es fundamental recuperar el programa como vínculo y base para el proceso de refundación y de preparación de las elecciones municipales y autonómicas. Hablando de programa en el sentido profundo, no solamente el programa electoral coyuntural, sino hablando de programa en el sentido del diagnóstico de la situación, de objetivos estratégicos y objetivos generales y de propuestas concretas para la acción de gobierno en las instituciones y para la movilización reivindicativa. No es posible hacer un programa solamente para la institución, hay que hacer también un programa para la movilización. Pero también consideramos necesario aumentar el perfil de movimiento político y social que debe tener Izquierda Unida. Para ello tenemos que trabajar en adecuar la estructura organizativa de Izquierda Unida a una mejor capacidad de intervención y de acción política, o una capacidad de la estructura para la elaboración colectiva. Tenemos que reforzar todo lo que tenga que ver con la relación colectiva, dando cuerpo donde las áreas, ahí quitaríamos los de grupos de trabajo, donde las áreas, las jornadas de trabajo, programático, etcétera, deben de ocupar el primer plano del proyecto. Las áreas tienen que ser elementos fundamentales de participación en Izquierda Unida. En lo concreto proponemos la constitución de áreas de elaboración a todos los niveles, y aquí hay todavía el subconsciente aún lo traiciona, y donde ponemos todos los niveles, sería a nivel local, comarcal, provincial, de comunidad y federal. Lo de andaluz todavía es un lazo del subconsciente. Pero proponemos en definitiva, y es fundamental este párrafo, repito, que en paralelo a la refundación seamos capaces de ya ir introduciendo mecanismos de elaboración colectiva, hacer de Izquierda Unida ya ese movimiento político social. No podemos esperar a hacer todo esto después de la refundación. Sobre la práctica, las áreas deben de ser ya, hoy por hoy, esos elementos donde participe la gente de Izquierda Unida y gente que se vaya sumando al trabajo de elaboración programática. El principio de equilibrio es eso que aplicarse escrupulosamente a todos los niveles. Como método de trabajo, con carácter general, las asambleas sirven de crear comisiones de trabajo abiertas y limitadas en el tiempo para cada campaña. Tenemos que ser capaces de movilizar en lo concreto a la gente, de implicar a la gente en la política, de sacarlo de la telebasura y de implicarlo en la solución de los problemas que nos rodean. Hay que ir, como decía, viendo nuevas formas de participación en el movimiento político y social, para facilitar que se acerquen miles de personas que hoy empiezan a mirar a la política, hoy empiezan a mirar a la calle. Por eso hay que hacer esos grupos de trabajo para que empiecen a dar respuesta a que la gente se pueda integrar. Hoy el que se acerca a nuestra sede no se acerca a militar en un partido político de forma directa, se acerca a resolver una inquietud que tiene. Por eso hay que empezar a trabajar en ese sentido
para que la mayoría de las reuniones de los órganos de Izquierda Unida y sobre todo las asambleas de base deben de ser abiertas, bien preparadas, destinadas a conseguir síntesis programática. En consecuencia, la participación de nuevas personas y de colectivos y movimientos en Izquierda Unida no debe ser tanto orgánica como una participación y aportación a la elaboración colectiva en torno al programa. Para ello, el programa de Izquierda Unida debe de expresar de forma dialéctica la unidad y la pluralidad de Izquierda Unida. No puede ser un programa hecho de unos contra otros, sino debe representar ese consenso y ser la medida de la aplicación de la democracia interna de Izquierda Unida. Por tanto, el programa tiene que ser muy participativo, muy colectivo, para que finalmente, cuando se apruebe, sea un programa donde todos y todas nos veamos reflejados. Pero también debe ser un programa que refleje la coherencia en la práctica política de los representantes, tanto institucionales como orgánicos de Izquierda Unida. Cuando hablamos de un programa que nos representa a todos, es también un programa que nos compromete a todos. Si el programa es la silla de identidad de Izquierda Unida, no puede haber instituciones, no puede haber cargos públicos que actúen al margen del programa. De esta manera, el programa, una vez discutido, tiene que ser la referencia obligada para la actuación política de toda la organización, cargos públicos, dirigentes, asambleas de base. Por último, sería necesario dejar claro el carácter federal de Izquierda Unida, de forma que el programa federal, que se define como programa marco, sea en el que se vean luego también reflejados los programas de federaciones y los programas electorales de los distintos ámbitos. No podemos defender una cosa en Galicia y lo contrario o diferente en Andalucía. Ese programa marco debe ser elaborado con cariño para que luego todos los programas que de ahí se desprendan tengan esa coherencia. En función de esta declaración que hoy hacemos en este Comité Federal, convocamos, como decía, a todas las personas desde dentro y desde fuera de Izquierda Unida que perciben esa necesidad de una política económica, social y cultural de izquierda a participar activamente en el proceso de fundación de Izquierda Unida, para avanzar en todas y de todas, hacer posible esa esperanza que ha empezado a dar respuesta a quienes se han movilizado el día 29 de septiembre, pero que, como decía, si eso no tiene una continuación, quedará solamente en un estallido, en una centella que alumbre la noche, pero no tendrá luego ninguna continuidad en la práctica organizativa. Y eso debe tener programación, como decía, en los programas electorales, las candidaturas de Izquierda Unida en la próxima elección. Y como veis, camaradas, tenemos tareas, tenemos buenas condiciones. El reto, lo que ahora falta, es que el conjunto del partido esté a la altura del momento histórico en el que vivimos. Porque no es una frase hecha, camaradas. Estamos en un momento crucial en la historia, no solamente de este país, sino en el punto de la humanidad. Y el partido tiene que estar a esa altura. Gracias,